Hola, buenas tardes, hermanos, amigos, familiares. Es un gusto saludarles nuevamente este día sábado. Le damos gracias a nuestro eterno Dios que nos permite nuevamente estar aquí para un estudio más. Hoy va a ser, se puede decir que la última parte de lo que hemos estado viendo, que es la Torá, los mandamientos, las instrucciones. Y después veremos unos temas muy interesantes, pero bueno, quería que quedara claro toda esta parte de dónde provenimos, qué origen tenemos, si somos Israel o si somos gentiles, eh, si tenemos que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento o ya no. Todo esto lo quería tocar primero para que quede claro, y a lo largo de los siguientes estudios podamos tener más claro toda esta situación. Primeramente vamos a darle gracias a Dios de que nos permite nuevamente estar juntos para escuchar su palabra, para estudiarla, pero vamos a pedir que Dios abra el entendimiento de nosotros y que nos dé sabiduría. Vamos a dar gracias. Padre Santo, Eterno, Yahweh, Elohim, de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que hay. Gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Te damos, Padre, porque nos estás permitiendo una vez más, Señor, estar, Padre, reunidos, Padre, a través de esta red social, Padre, para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos comprender tu palabra, podamos entender tus promesas, podamos entender tus mandamientos y lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías. Amén. Bueno, les voy a invitar que vayamos. Bueno, les quiero hablar un poquito antes de que vayamos a algún pasaje bíblico de lo que antes se hacía en los sacrificios. Hay unas fiestas que viene en Levítico 23 que son fiestas que se le llaman las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios, que son fiestas dadas por él al pueblo de Israel para que las cumplieran. Son 7 las más importantes y las más grandes, se podría decir, o las de mayor importancia, no porque las otras sean menores. Es la Pascua, o lo que Pesaj en hebreo, Shavuot, o la fiesta de las semanas, también la de tabernáculos. Pero hay una fiesta muy importante que es la fiesta de Yom Kippur en hebreo. Yom Kippur significa día de la expiación. Yom es día, Kippur expiación o día del perdón. Esta fiesta era muy importante dentro de la nación de Israel, porque era una fiesta que Dios le dio a toda la nación para que la celebraran cada año. ¿Y en qué consistía? Dios le había dado a Moisés cómo tenía que hacer lo que era el Mishkan, Mishkan en hebreo o en español tabernáculo, en el cual era una tienda donde tenía que poner el tabernáculo, y en ese lugar cada año el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que entrar a ministrar. ¿Qué significaba esto? Que él entraba y ministraba, hacía un sacrificio de un animal, de un toro, de un macho cabrío, y Dios daba el perdón si es que se podía otorgar el perdón o si Dios le placía otorgar el perdón. El sacerdote tenía que llevar un ritual en el cual hacía el sacrificio, tenía vestiduras especiales para hacer este sacrificio, tenía que lavarse muy bien todo su cuerpo, tenía que ponerse ciertas vestimentas, y tenía que rociar la sangre del toro, del macho cabrío, con su dedo tocaba la sangre del animal y la tenía que tocar 7 veces en el altar. O sea, eran muchos detalles que tenía que hacer este sumo sacerdote. Después entraba al lugar santísimo. Voy a medio dibujar, iba a hacerles el dibujo hace rato, por eso me tardé un poquito en entrar, porque la verdad lo iba a dibujar un poquito más claro y se me pasó. Ahorita me va a quedar a lo mejor un poquito chueco o no muy cuadradito, pero la idea es que tengan la idea de cómo era el santuario que Dios le había dado a Moisés. Dice que les dijo que tenían que hacer el santuario
En esta parte de aquí se encontraba una tiendita, una tienda. En esta parte de aquí, esta parte se le llama el lugar santo. Aquí es el lugar santísimo y toda esta parte de aquí era los atrios. Este era el lugar donde se hacían los sacrificios. Dice que le mandó a Moisés como hiciera. Aquí tenía que poner unos postes toda la orillita, toda la parte de aquí. Le mandó que pusiera unos postes para que pudiera sujetar. También le dijo el material eran de plata, todos estos postes. Los paraba y ya toda esta era tela. Toda era tela, pieles. También le dijo de qué material tenía que ser todo esto. Y estaba como cercado, vamos a llamarle así, que era como una cerca que había hecho. Aquí también esta tienda era también de ciertas telas, de ciertas pieles. Pero aquí podían entrar los sacerdotes. Acuérdense que los sacerdotes es de la tribu de Leví. En esta parte de aquí podían entrar, en los atrios podía entrar todo el pueblo. El pueblo podía entrar, no había ningún problema. Pero en esta parte de aquí, en esta solamente, el lugar santísimo, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí nada más el único que podía entrar era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote cada año entraba, ofrecía el sacrificio y entraba a esta parte a ministrar. Si el sacerdote estaba bien delante de Dios, que no hubiera pecado delante, o sea, en su vida delante de Dios, Dios otorgaba el perdón a Israel y él salía caminando. Si no estaba bien delante de Dios, automáticamente él moría. Le ataban unas cuerdas los demás sacerdotes, y ellos tenían como una especie de cascabeles en sus vestiduras, que cuando él estaba ministrando, él caminaba en esta parte de aquí, y si de repente ya no se escuchaban esos cascabeles, quiere decir que moría el sumo sacerdote. Había caído muerto delante de la presencia de Dios porque no estaba santificado. Y ellos al no escuchar los cascabeles, vamos a llamarle así, no recuerdo el nombre de las piecitas, dice que ya los hombres lo jalaban con esos lazos para poderlo enterrar. Aquí se hacía el sacrificio. Le digo, toda esta parte de aquí podía entrar el pueblo, los sacerdotes, y solamente aquí una vez por año, en el día de Yom Kippur o día de la expiación, entraba el sumo sacerdote. Nosotros, en la actualidad, estos sacrificios ya no existen, ya no están. Vamos a abrir, ahora sí, esa es una parte introductoria. Vamos a Hebreos. Hebreos es casi al final de su Biblia. Es importante que ustedes aprendan a manejar la Biblia. Un consejo que yo les doy al inicio de su Biblia, vienen todos los libros. Vienen los libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son 66 libros. Ajá. Entonces, vamos a leer lo que dice Hebreos. Yo se los voy a leer. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. Se está refiriendo a estos sacrificios. De una manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año tenía que estar recordando todo lo que cometían. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjense, porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Elohim, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la Torá.
y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora vamos a ver qué es quitar esto primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ahí está. Hecha una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. Y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice el 12, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, el versículo 12, por los pecados. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto dice que se estableció, iba a quitarse lo primero para establecerse esto segundo. Esto primero que se hacía, dice que no quitaba los pecados. Dice en ese tiempo, cuando el eterno Dios de los cielos y de la tierra, dice que le mandó eso a la nación de Israel, que lo hicieran los sumos sacerdotes o los sacerdotes, era para cubrir los pecados. Era para cubrir los pecados. Esto quiere decir que con la sangre de esos machos cabríos, de esos toros, se cubría el pecado del pueblo de Israel, de toda la nación de Israel. Acuérdense que en ese tiempo eran las 12 tribus de Israel. Y en ese momento no había la separación de Israel del norte, Israel del sur, o la casa de Efraín o casa de Judá. Era todo Israel, las 12 tribus de Israel. De hecho, apenas ellos comenzaban todo esa nueva vida que tenían delante de Dios en la tierra prometida, y Dios les había dado, bueno, de hecho ni habían entrado todavía a la tierra prometida, eran leyes o mandamientos que apenas les había dado al pueblo de Israel para que cuando entraran a la tierra prometida las pudieran llevar a cabo, aunque en ese momento ya también las llevaban o empezaban a cumplirlas. Entonces dice que no quitarse los pecados del pueblo, no podían quitarse los pecados de la nación. Pero Yahshua HaMashiach, cuando hizo ese sacrificio, lo hizo perfecto una vez y para siempre, como lo acabamos de leer. Él es el sacrificio perfecto, ya no necesitamos que haya más sacrificios. Por eso no vamos a adentrarnos en el libro de Hebreos, porque muchas de las veces esto también se maneja que no debemos de cumplir ya los mandamientos o la Torah, porque en Hebreos nos hablan algunos versículos de que no se debe de cumplir, o que ya pasó, o que ya está dado por terminado el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, lo cual se está refiriendo, todo el libro de Hebreos usted lo va a leer, si lee todo el libro desde el 1 hasta el 10, más o menos hasta este capítulo que acabamos de leer, se está refiriendo a los sacrificios. Eso es lo que se está refiriendo que ha pasado de los sacrificios. Dice que con sangre, para hacer un contrato de este tipo, tenía que ser con sangre. Como lo hacían con sangre por medio de los animalitos, lo hizo Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, por cada uno de nosotros. Y dice que ya son quitados nuestros pecados. Cuando Él hace este sacrificio perfecto por toda la humanidad, siendo el limpio, siendo el manso, siendo el humilde, siendo bueno, siendo santo, siendo apartado, estando a la diestra del Padre antes de que viniera a darnos vida y salvación, entonces es un sacrificio perfecto. Y dice que ya continuamente lo hacían cada año, y ahora ya no tenía que ser. Ahora ya no tiene que ser. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, nosotros venimos y le decimos: Señor, perdónanos porque cometimos un error. Perdónanos porque te ofendimos. Perdónanos porque te fallamos. Por la sangre de Yahshua HaMashiach, gracias te damos porque tú nos has perdonado. No quiere decir esto que vamos a pecar ahorita y pedimos perdón a hoy o al rato y mañana volvemos a hacer lo mismo. No. Cuando cometemos
Un pecado es porque muchas de las veces fallamos, se nos olvida o tenemos un arranque de enojo o no sé, cometemos algún error. Pero no quiere decir que estemos pecando a cada rato. Por el contrario, por eso son los mandamientos para que nos estén limitando de todo eso. Dice el 16, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Esta palabra de pacto, nosotros lo leímos en las clases anteriores en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34, y ahí se está refiriendo claramente que haría un pacto, lo vimos nosotros hace unas semanas, con la casa de Israel y la casa de Judá, o sea, la casa del norte y la casa del sur, la casa de Efraín y la casa de Judá. No está diciendo de las naciones. Acuérdense que nosotros ya no somos parte de las naciones. Gentiles son parte de las naciones, Israel. No hay más, hay gentiles y hay Israel. Nosotros hemos decidido o hemos entendido que nosotros no somos gentiles, nosotros ya no somos paganos, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, nosotros somos injertados en el olivo natural que es Israel. Ahora somos Israel. Probablemente tengamos sangre, habíamos mencionado, probablemente tengamos sangre de las 10 tribus que están dispersas en todo el mundo, 9 tribus y media o 10 tribus, y la otra tribu, tribu y media o 2 tribus que están representando ahorita a los judíos en Israel y en todo el mundo. Bueno, eso los conocemos, los ubicamos por su forma de vestir y porque nunca ha perdido la identidad como... Y todos los demás sí, porque estamos mezclados en las naciones y nosotros estamos retomando esto de volver a tener una identidad como israelitas. Fíjense, la palabra pacto, bien del griego, es la palabra diatseke, y esta significa contrato, pacto, testamento, convenio o legado. Si se dan cuenta, siempre como que el griego así como que siempre es más durito, ¿no? Siempre más riguroso. Nos dimos cuenta cuando leímos lo que era la palabra ley en griego, que también dijimos que era un poquito dura, ¿no? Que es la palabra, a ver, aquí la tengo, permítame, nomos, la palabra griega. Pero cuando nos vamos a la Torah, significa instrucciones, ya es diferente, ¿no? Porque es un significado muy diferente. Instrucciones, mandamientos, misbot. Ajá, bueno, aquí lo mismo pasa, pacto es contrato, pacto, testamento, convenio o legado. Pero fíjense lo que es berit o brit en hebreo, que es la misma palabra, ¿sí? Nada más que siempre el hebreo va a ser más especial, siempre va a tener una connotación diferente. El griego, los escritores tenían que buscar unas palabras o alguna palabra que se adecuara más que nada al pensamiento hebreo. Acuérdense que todos los que escribieron la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente Lucas, el único personaje que escribió un libro de origen gentil fue Lucas. De ahí en fuera, todos los demás, Lucas era un seguidor de Pablo. Y él, de ser su seguidor, fue que él empezó a escribir lo que era el Evangelio de Lucas. Lo que él escuchó de la vida acerca de Yahshua. Pero de ahí en fuera todos los demás eran hebreos o israelitas. Su pensamiento era diferente, su cultura era diferente. Entonces, para poder plasmar su pensamiento hebreo, tenían que ocupar palabras que fueran adecuadas o similares a lo que ellos querían dar a entender. Entonces, vamos ahora a ver el hebreo, que es la palabra berit, y es diferente. Fíjense lo que dice: aliado, pacto, confederación, convenir, hacer alianza, prometer. Fíjense, prometer. La palabra nuevo, porque vamos a analizar la frase pacto nuevo o nuevo pacto. La palabra nuevo es de la palabra griega kainos, que quiere decir incierta, nueva, frescura, pero a su vez viene de la palabra neos, que significa nuevo, fresco, juvenil,
regenerar, escuchen esta palabra, regenerar menor. Pero la palabra hebrea hadash o hadashah significa ser nuevo o hacer algo nuevo, componer, renovar, reparar, restaurar. Dense cuenta cómo es diferente, aunque la palabra kainos del griego viene la palabra regenerar. Fíjense que es muy importante, dice regenerar, porque nosotros nos ponen la palabra nuevo pacto, pero vamos a entender desde el fondo, desde el significado más profundo de Jeremías 31:31, que dice, haré un nuevo pacto. Entonces, si nosotros ponemos el significado correcto, no sería nuevo, sería el pacto renovado. ¿Se dan cuenta todo lo que significa hadashah? La palabra hebrea hadashah es ser nuevo o hacer algo nuevo, componer, renovar, reparar, restaurar. Entonces, la traducción más correcta en este caso no tenía que haber sido nuevo pacto, sino tenía que haber sido pacto renovado. Es muy diferente un nuevo pacto, porque cuando ocupamos la palabra nuevo, es como si lo pasado ya se tuvo que quitar o se tiene que quitar. Y cuando decimos renovado, es cuando yo voy a renovar algo. Cuando yo agarro una mesa, un comedor, una silla, por decir algo, y me pongo a lijarla, me pongo a tallarla, le quito todas las imperfecciones, le pongo un refuerzo, le doy una pintada y yo la estoy renovando. Ahí está la silla no es nueva, pero ya está renovada. Otro ejemplo, desde al principio de la década de los 90, México y Estados Unidos hicieron un tratado de libre comercio. Ya les había comentado la otra vez. Hicieron un tratado de libre comercio, el cual nosotros conocemos como TLC, Tratado de Libre Comercio, y ahorita lo renovaron, pero Trump, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hace unos meses dijo, vamos a hacer este pacto, o este contrato, este trato nuevamente, o vamos a renovar este tratado, pero él dijo, vamos a hacer un tratado en el cual nos convenga a nosotros los estadounidenses, porque él creía que el tratado estaba mal, que nada más le convenía a México y a Canadá, y ellos eran los que estaban perdiendo. Ahora ya lo firmaron, no sabemos cuáles sean las reglas que haya puesto o que haya impuesto, no sé, el presidente pero este tratado se haya hecho nuevo, se renovó, se pusieron nuevas cláusulas, en el cual a lo mejor sale más beneficiado un país que otro, pero no se quitó ese pacto, ese tratado, sino que se renovó. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando se quita esto viejo, es para que nos convenga a nosotros. Pero ahora ya se hizo con la sangre de Yahshua, ya no se hizo con la sangre de los animales, porque era un sacrificio imperfecto. En varios pasajes de la Biblia, Dios le decía a la nación de Israel, hastiado estoy de sus holocaustos, o sea, de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos cometían pecados y ellos tenían en su pensamiento que cada año, bueno, el sumo sacerdote es el único que se va a morir si está mal delante de Dios, y si no, Dios es tan bueno que nos va a perdonar. Y así lo hacían cada año, o incluso no nada más cada año. En el transcurso del tiempo, si ellos cometían un pecado, ellos iban con el sacerdote y ofrecían un sacrificio por sus pecados. No tenían que esperarse a este niño, a este día. Nada más ellos cometían un pecado, iban con el sacerdote y ellos ofrecían un sacrificio por culpa, por pecado, por cualquier transgresión, por incumplir la Torah, los mandamientos de Dios, y morían. Ahora nosotros no tenemos la ventaja de que nosotros venimos con nuestro Padre Celestial, decimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, perdóname porque cometí este pecado delante de ti, porque hice esta ofensa delante de ti, perdóname en el nombre de Yahshua, y Él es bueno. Entonces, una hoja atrás, un poquito atrás, en este mismo capítulo, vemos el pacto que vimos en Jeremías 31. Aquí lo dice en Hebreos 8, porque reprendiéndolos dice,
he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un pacto renovado, lo que acabamos de ver, un Brit Hadashah, no un nuevo pacto, un pacto renovado. No hay nuevos pactos. Dios dice en la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En lo que ha dicho, eso se va a cumplir, hermanos. No es como que yo di la Torá, me equivoqué, entonces estamos diciendo que Dios se equivoca con lo que hace. Y eso no es correcto. Nosotros queremos acomodar a nuestra conveniencia las cosas. Y decimos, esto ya pasó y esto no pasó. Lo único que ha pasado de la Torá son los sacrificios, porque el único sacrificio perfecto es Yahshua HaMashiach. De ahí en fuera, todo lo demás, nosotros lo debemos de cumplir porque nosotros somos el Israel. Somos Israel, casa de Efraín. Bueno, si quieren anotar esa cita es Hebreos 8:8, que viene esa promesa en Jeremías 31, del 31 al 34. Vimos la clase pasada que Yahshua y Yahweh, que Jesús y nuestro Padre Santo son uno solo. Juan 10:30 y Juan 14. Vamos a confirmar, a confirmar si eran uno mismo o no, porque muchos dicen, es que nosotros debemos de cumplir nada más los mandamientos de Jesucristo, los mandamientos de Dios ya no, como si no tuvieran importancia, como si ya no contaran, lo cual esto no es correcto, porque los mandamientos que Yahshua dio, lo vimos también en unas clases pasadas, son mandamientos del Padre. Él no vino a quitar o a desechar la ley, ¿se acuerdan? Bueno, yo voy a leer el 10, capítulo 10:30 y luego leeremos el 14:9 al 11. A ver, 10:30, aquí lo tengo, dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:9 al 11. Juan 14:9 al 11. Bueno, los leo rápido. Juan 14:9 al 11 dice, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tú crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Fíjense, él no hablaba de su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todas las cosas que él hablaba, las hablaba porque el Padre se las decía. Él le decía que tenía que decir. Todos los mandamientos, si se dan cuenta, había mandamientos. Cuando vimos la clase donde dice que el joven le dijo, que le dijo a Jesús, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo, guarda los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Acuérdense que los 10 mandamientos es una de todos los demás mandamientos, no solamente los guardaban los judíos, o no solamente se los guardan los ortodoxos o los judíos más religiosos, sí los siguen guardando. Ellos decían, él le dijo eso, guarda todos los mandamientos. Dice, eso todo lo hago desde mi niñez. Era judío, entonces él creció guardando los mandamientos. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue muy triste, que no quiso hacer eso, no quiso obedecer eso. Pero entonces Yahshua le daba otro significado a los mandamientos y aparte dio otros mandamientos, pero no tanto que los haya dado de sí o que hayan sido nuevos mandamientos. Siempre fueron los mandamientos anteriores, pero con un significado diferente. Ejemplo, dice que le dijo, que le preguntaron acerca del divorcio, y Yahshua le dijo, el que cometiere adulterio muere irremisiblemente. Pero Yahshua le dijo, el que voltea a ver a una mujer ya ha adulterado en su corazón. O sea, ese mandamiento él lo dio de otra forma, de otro pensamiento. ¿Lo cambió? No lo cambió. Le dio otro significado.
Y aún más difícil, porque antes, cuando cometían adulterio, salía al pueblo y los apedreaba si los encontraba en el acto. Y aquí, más difícil para nosotros los hombres, por supuesto, ¿no? Que si nosotros que volteamos en nuestro corazón, ya se nos cuenta como pecado. Eso es más difícil. Y así muchos mandamientos, y no solamente los mandamientos que dio Yahshua, los mandamientos que dieron también los apóstoles. Dice, Yahshua no viene del mismo, sino del Padre. Juan 5:43, un poquito más atrás, y de ahí pasamos a Juan 8:16. 5:43 lo leo. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibin. O sea, a este reciben. Están equivocados, están errados. ¿Qué dice Juan 8:16? Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo soy solo, sino voy, y Él es el que me envió al Padre. ok, entonces, el que envió es Dios. El que estaba obedeciendo es el Hijo, nuestro Señor y Salvador. Entonces Él no venía de su propia cuenta. Él no decía, yo ahora voy a establecer unos nuevos mandamientos, ahora voy a hacer nuevas cosas. No. Y se confunden, y cuando leen, guarden mis mandamientos, creen que nada más lo que Yahshua estaba diciendo en ese momento cuando estuvo en la tierra, lo cual es un error de una interpretación. Yahshua no habla del mismo, sino que el Padre, lo que el Padre le decía. Juan, más adelantito, Juan 12:49. Juan 12:49 y 50. ¿Qué dice? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo como el Padre me ha dicho. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces aquí nos damos cuenta que lo que Yahshua hablaba no era de parte de Él. Todo lo que Él decía era de parte del Padre. Él no tenía que verle, Él no le tenía por qué haber dicho, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ve y diles, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, si tu animal se brinca a la tierra del otro y le causa daño, tienes que pagar los daños. Si la mujer es encontrada o el hombre en adulterio, tienes que pagar. Todo eso ya no se lo tenía que decir o ya no lo tenía que repetir, porque ya estaba establecido desde el inicio. Yahshua lo único que tenía que hacer era darle el verdadero significado, no el significado que le daban los maestros de la ley, los fariseos, los escribas. Entonces, aquí nos damos cuenta que él hablaba lo que el Padre le decía, no lo que él por su propia cuenta quisiera hablar. Solo los que hacen la voluntad de Dios son los que entran en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Mateo 7:21 lo voy a leer, y Santiago 1:22. Mateo 7:21 y Santiago 1:22. Yo leo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No mi voluntad, la voluntad de mi Padre. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mucha gente llega los domingos, llega los miércoles, todos los días de culto a la congregación, y creen que con llegar a las reuniones
es más que suficiente. De vez en cuando oran por sus alimentos, de vez en cuando oran, de vez en cuando leen la Biblia. Eso no es suficiente. Dice, sed hacedores de la palabra. Estamos hablando de Santiago, del libro de Santiago, hermano de nuestro Señor y Salvador. Este libro, recuerdan que hace 8 días vimos que los libros fueron, o no sé si los mencioné, a lo mejor no los mencioné, no lo recuerdo, que los libros fueron escritos, algunos en el 50, en el 55, en el 65, los que más se tardaron en escribir fue Juan, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, que fueron entre el año 90 y en el año 95, desde el 85 que fue el libro del Evangelio de Juan, las cartas en el año 85-90 y el Apocalipsis en el 95. Fueron los libros que se escribieron casi al final. Pero este libro de Santiago, y eso fue porque vimos que decía que Pablo le habló a Timoteo, un joven que era no su seguidor, era su discípulo, era un ayudante de él y estaba en una iglesia donde él le ayudaba, y él le dice, toda la escritura es útil. Y también le dijo que tú has tenido las escrituras, que tú las has seguido las escrituras desde cuando eras pequeño. ¿Por qué? Porque él era judío. Acuérdense que era judío. Su abuela y su mamá eran judías. Y él fue criado dentro del judaísmo. Entonces él guardaba los mandamientos. Y le dice Pablo, dice, ellos te pueden hacer sabio para tener la vida eterna. Así le dijo Pablo a Timoteo. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y malinterpretamos en muchas congregaciones porque creemos que se está refiriendo a toda la Biblia. Nosotros creemos ahora que toda es inspirada por Dios. En el canon la aceptaron porque así Dios lo permitió. Pero no se estaba refiriendo a toda la escritura. Se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Nunca se tenía que haber hecho una división. El pacto renovado era la continuación de todo lo que venía con Israel. Hubieron nada más 400 años de silencio desde el último profeta hasta que nació Yahshua. Entonces, no se tenía que haber cortado, era la continuidad, era la continuación. Perdón. Entonces, no se tenía que haber cortado esta parte. No se tenía que haber cortado el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se tenía que haber cortado, y entonces él no se estaba refiriendo Pablo a toda la Biblia. Estaba refiriendo nada más al Antiguo Testamento, Tanaj en hebreo. Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías se le considera como el Tanaj. Los primeros 5 libros es la Torah, que son las instrucciones. Ya vimos que es instrucciones. Y él le está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí también lo mismo, Santiago, lo que acabamos de leer, lo mismo. Ese libro aún más se está refiriendo, escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para empezar, Santiago es el libro que se escribió en el año 45 aproximadamente después del Mesías, después de Cristo. O sea, ni pensar que estuvieran escritos todos los demás libros. No estaban escritos todavía los evangelios, no estaba escrito Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las cartas de Tesalonicenses, a Timoteo. No estaba escrito las cartas de Juan, no estaba la carta de Judas, mucho menos el Apocalipsis. No se está refiriendo al Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. No se está refiriendo al pacto renovado, se está refiriendo a la escritura, al Tanaj.
Romanos 2:13 dice: porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley, los hacedores de la Torá, los hacedores de los mandamientos serán los justificados delante de Dios. Primero, en la fe en Yahshua, ya lo vimos varias veces. La fe en Yahshua es la que nos salva, lo que nos justifica delante de Dios. Y después de eso, por amor a nuestro Padre que nos salvó, vamos a cumplir sus mandamientos. Vamos a Apocalipsis 22, el último capítulo. No hay pierde, ahí sí lo van a encontrar rapidísimo. Apocalipsis 22, capítulo 14. ¿Qué dice el versículo 14 al 21? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Yeshua, la gracia de nuestro Señor Yeshua Hamashiach sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay que entender algo, ¿eh? Aquí dice que de las palabras, dice que vendrán las plagas de todo este libro. Se está refiriendo al libro de Apocalipsis. Nosotros lo entendemos que se refiere al libro de Apocalipsis. Hay algunos que interpretan que como es el último capítulo, como es la última promesa, para bien y para mal, en este caso, creen que se está refiriendo a toda la Biblia. Pero en este caso nada más está refiriendo al libro de Apocalipsis. Claro que nosotros sabemos que también, al igual que en el caso anterior, del versículo que vimos, que toda la escritura es inspirada por Dios, que se está refiriendo al Antiguo Testamento, ahora nosotros entendemos que también para el Nuevo Testamento. Aquí sucede lo mismo. También entendemos que se está refiriendo al anciano Juan, está diciendo que todo lo malo, el que le quita o le añade a la escritura, va a tener las maldiciones, las plagas y todo lo malo que está en la Biblia, en este libro, a Revelaciones o Apocalipsis. Pero también sabemos que se refiere a toda la Biblia. Pero fíjense lo que dice el 14. Bienaventurados es la palabra bendecidos, que sería una palabra más correcta. Dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense, yo les voy a leer otra traducción. Porque dice, los que lavan sus ropas. Fíjense que está mal, hay un error de traducción ahí, o una mala traducción ahí. A ver, ahorita lo checamos rapidito. Permítame tantito que se tardó. Fíjense lo que dice el 22:14. Una traducción más, de hecho es considerada una de las más acertadas. La tradujeron esta Biblia, la tradujeron al árabe,
y luego del árabe la tradujeron al español o a otros idiomas, pero está más cercana a los escritos o a las copias de los escritos originales. Fíjense lo que dice, dichosos, aquí dice dichosos, en nuestra traducción Reina Valera, la que ocupamos más, dice bienaventurados, pero es lo mismo, dichosos, bendecidos, los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Y el 15 dice, pero los perros estarán fuera, también los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. ¿Por qué dice los perros? Una ocasión una mujer se acercó a la mesa donde estaba Yahshua y le dice que le dé de su bendición, y le dice Yahshua, no está bien dar lo de los hijos a los perrillos. Nuestra traducción dice perrillos, la traducción original. Fíjense cómo muchos dicen, es que Yahshua traía sus propias ideas. No, Yahshua era un hebreo, era un israelita, era un judío, él sí era judío, venía de su papá José, era de la tribu de Judá, él era judío. Él tenía el pensamiento hebreo, obviamente. Las parábolas eran hebraísmos, no eran parábolas de él. Mucha gente dice, no, es que Jesús hablaba de esa manera. No eran hebraísmos, nada más que sus hebraísmos eran para arrepentimiento. Por eso no lo entendían los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. No lo entendían porque su pensamiento de Yahshua era mucho más elevado que ellos. Él era un rabino sabio, no como ellos, que decían hacer y no lo hacían. Entonces, ¿por qué le dice esta mujer? Dice, le contestó a la mujer en su necesidad y en su sabiduría, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de lo que cae de sus amos del suelo. La mujer le dice, dame de tu bendición. No está bien. ¿Por qué le dice eso? No está bien dar de lo de los hijos a los perrillos. Porque él dice la Biblia, porque dice la Biblia, o Yahshua lo dijo, no he venido sino a los perdidos de la casa de Israel. Esta mujer no era de Israel. Y dice que vino y que le pidió, pero su fe le dijo, por su fe, por su entendimiento, vamos a llamarle así, por su necesidad, por su sabiduría, le dice, pero los perrillos se acercan. ¿Por qué le dice perrillos o perros? Los judíos, no sé si en la actualidad, la verdad lo desconozco, pero en ese tiempo los gentiles se consideraban como paganos. ¿No se acuerdan que el significado, uno de los significados que vimos de los goim o de los gentiles era paganos, gente de otras naciones, manadas de animales? ¿No se acuerdan que eso es el significado que nosotros vimos? Ellos les decían, los judíos les decían perros. ¿Por qué perros? Porque eran inmundos y los consideraban a la gente inmundos. Entonces por eso le decían perros a la gente. De una manera despectiva, de una manera despreciativa. Entonces aquí dice los perros. Cuando le dice esta traducción aquí, o cuando dicen las traducciones perros, no heredarán el reino de los cielos, está refiriendo a los pecadores y en general se está refiriendo a la gente de origen gentil. O sea, la gente pagana. Por eso no es correcto que usted se diga gentil, sino usted es un israelita o si acaso de origen gentil. Yo no soy, tal vez, yo no soy judío, más bien, tal vez sea israelita, no lo sé, pero tampoco soy gentil, no soy pagano. Yo soy hijo del Dios Altísimo, de los cielos y de la tierra. Pero si se dan cuenta en esta traducción decía los que guardan los mandamientos. Nuestras traducciones dicen los que lavan sus ropas. Y aquí dice los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Ya vimos que los mandamientos de Yahshua y los del Padre son los mismos, tanto del pacto antiguo como del pacto renovado. Son los mismos mandamientos. Vamos a una cita. Que ya vimos hace 2 clases, me parece, en Mateo 5, 17. A ver, hermanos, entonces, ¿qué somos? ¿Gentiles? ¿Somos israelitas?
¿Vamos a guardar los mandamientos o no vamos a guardar los mandamientos? ¿Vamos a obedecer a nuestro Dios o no vamos a obedecer a nuestro Dios? ¿Nada más vamos a obedecer el Nuevo Testamento? ¿Qué hay de todo esto? Hay que estudiar, hermanos. Por eso Yahshua dijo en Mateo 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se está refiriendo que Yahshua está plasmado desde el Antiguo Testamento. Ahí viene mencionado que iba a aparecer. Ya estaba profetizado. Pero también él dice, escudriñen. Y cuando dice la palabra escudriñar, es una palabra tan profunda que dice, escarben, rásquenle, búsquenle. No nada más lean literalmente la Biblia, porque ustedes nada más la leen literalmente, como el versículo que vamos a leer ahorita, que también lo explicamos el significado de esa palabra que está detrás de esa palabra. No le entendemos. Dice Mateo 5:17, lo voy a leer. Dice, no piensen que he venido para abrogar. Acuérdense que vimos la palabra abrogar, que la palabra que viene detrás de esta palabra es quitar, arrancar. Si le hubieran puesto eso, sería más entendible, pero luego no entendemos ciertas palabras. Seguimos leyendo la Biblia y no entendemos. Y creemos que es cualquier cosa. Pero fíjense la importancia. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo nada más y nada menos que Yahshua. No piensen que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjese lo que dice el 19. Que el que no enseñe sus mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Aquí, para empezar, peor aún que todos los demás citas que vimos en Santiago, que vimos en Romanos. Aquí todavía peor, porque en este momento Yahshua mismo estaba con la gente, estaba en persona. No, ni siquiera, a lo mejor Mateo ya tenía su diario, ya estaba escribiendo todo lo que vivía con el maestro, a lo mejor Juan, a lo mejor Marcos, no sé. Lucas ya vimos que no, que él era de origen gentil, seguidor de Pablo. Pero en ese momento ni por aquí que se estuviera escribiendo el pacto renovado o el nuevo pacto, ni siquiera. Y él dice aquí que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y enseñe así a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Imagínense que hay predicadores, hay teólogos, hay evangelistas que han tenido estadios llenos de gente. Pero si ellos no enseñaron los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Yahweh, dice la Biblia que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero dice, si los enseña y los hace, será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense la importancia de esto. Hombres con mucha unción, hombres que se la pasan o se la pasaban orando, porque también hay muchos hombres de Dios que todavía oran y ayunan y leen la Biblia y estudian mucho y leen mucho, pero no alcanzan a comprender todo esto porque no tienen una mentalidad de la nación de Israel, tienen una mentalidad helénica, una mentalidad grecorromana. Entonces no alcanzan a distinguir luego lo que los pasajes dicen, y por unos pasajes luego incluso mal traducidos o mal interpretados algunos, creemos que ya pasaron ciertas cosas, lo cual la Biblia no nos lo dice. Todo lo contrario, aquí claramente él dice, no vino para abrogar, no vino a quitar. Muchos dicen, es que Yahshua vino a cumplir la Torah para que ya la cumpliera por nosotros. Eso no lo dice ahí. Esa es la interpretación que se le ha dado o que muchos le dan. Porque incluso se basa nada más en leer esto. No piensen que ha venido a abrogar.
Y no leen el 19 que dice, de manera que el que enseñe o no enseñe los mandamientos muy pequeños será llamado. Parece que es una situación que no es de salvación, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con los galardones que va a haber en el reino de los cielos. Tú serás llamado en el pequeño en el reino de los cielos. Y le van a decir al Señor, pero Señor, yo llené estadios y yo le hablé a mucha gente y mucha gente se convirtió gracias a que yo predicaba. Mucha gente incluso fue sanada porque yo les predicaba. Le dice, pero yo te mandé a que les enseñara la Torá o la ley. ¿Les enseñaste? No, pues no, es que yo entendí que no se tenía que cumplir ya había pasado, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo no te dije eso, tú entendiste mal. Gracias a mí que muchos se salvaron por tu predicación, pero tú eres llamado pequeño. Pero a lo mejor hay otros que tienen 2, 3 personas que los están escuchando, pero les están enseñando los mandamientos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le enseñan los mandamientos, y esa persona va a ser llamada grande en el reino de los cielos, porque enseñó los mandamientos y porque cumplió los mandamientos. Hay que comprender esto. Pareciera que no es una situación salvífica, ¿no? Pero ¿qué dice el 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, de todos esos religiosos, dice, si no es mayor tu justicia, porque los doctores de la ley decían, hagan esto, hagan aquello, hagan esto, mandamientos de hombres, pero no los hacían. Querían que todo el pueblo, y a los mandamientos le añadían más mandamientos, como ya lo vimos. Es importante entonces cumplir los mandamientos. Los mandamientos son eternos, los vamos a ver. Pero ahorita ya por último vamos a ver unos versículos que, como les dije al inicio, ese es como que el final de esta serie de la identidad, nuestra verdadera identidad, que empezamos hace 4 o 5 semanas. Lo terminamos hoy con este estudio para que quede claro, para que comprendamos bien, y posteriormente los demás estudios ya tendrán otros temas muy importantes, pero quería que quedara muy claro todo esto, de que nosotros, del origen de dónde venimos, que nosotros venimos desde Abraham. También vimos que la Torá son instrucciones y no ley, como está mal traducido. También que viéramos que nosotros ya somos Israel, que estamos añadidos a la nación de Israel, que somos de nuestro padre Abraham, que Dios nos dio los mandamientos para cumplirlos toda la vida, que está mal interpretado eso de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, dijimos que eran las consecuencias de la ley. Si yo ya acepté a Yahshua, obviamente ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, porque ya tengo el regalo de Dios, pero por creer en Yahshua, y después cumplo los mandamientos por amor a Él. Ya no estoy bajo las consecuencias de la ley. Eso se refiere ahí. No a la ley, no a la Torá. Vimos muchas otras cosas muy importantes de nuestra identidad. Vimos otras cosas, otros significados, algunas palabras en hebreo. Entonces ya quedó, de alguna manera ya quedó claro de dónde venimos, quiénes somos. Vimos los mandamientos, unos mandamientos que son los que debemos de cumplir, que son civiles, mandamientos que son los mishpatim, los hukim, los haedot, los mandamientos que son testimonios, que son las fiestas que tenemos que cumplir, como el día de reposo, las fiestas bíblicas, mal llamadas por la gente fiestas de los judíos, que no son fiestas de los judíos, son fiestas del Eterno que le dio al pueblo de Israel para cumplirlas. Y vimos los mandamientos Edot también, que son mandamientos también que vimos los mandamientos que no los entendemos, que no los comprendemos, pero Dios los puso y nosotros simplemente los debemos de cumplir. Mandamientos que son negativos, mandamientos que son negativos. Los mandamientos positivos son los que debemos de hacer. Mandamientos negativos son los que dicen lo que no debemos de hacer. No matarás,
no dirás falso testimonio, los que dicen no, no hacer. Hemos visto temas muy interesantes, hay que repasarlos, hay que verlos. Como les dije, dijo Yahshua, escudriñar. Yo le estoy dando estos estudios, yo soy el que estoy estudiando. Ahora, ya no les cuesta a ustedes tanto trabajo, ya nada más repasen, vean el video, busquen las citas, vuelvan a entenderlo. Ya les dije, revisen. Si quieren leer un poquito más atrás, lean más atrás. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Y Dios nos dará la sabiduría para poder responder. La Torah, el obedecer la Torah o las instrucciones, los mandamientos nos bendicen. Vamos al Salmo 119. Es un salmo, de hecho es el salmo más largo de toda la Biblia. No se espanten, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos y vamos a ver unas promesas muy importantes, unas bendiciones que hay aquí por guardarlos. El versículo, vamos a empezar con el versículo 1 y 2, yo leo el 1. Versículo 1, somos bendecidos. Dice, bendecidos, en la traducción Reina Valera dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh. El versículo 2, ¿qué dice? Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Testimonios, ya vimos que son los testimonios. ¿Sí recuerdan? Que es guardar las fiestas, los edot. ¿Sí? Versículo 9 y 11. Yo leo el versículo 9, dice, sin estorbo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, con guardar la Torah. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, te fortalece para no pecar. El guardar los mandamientos de Dios te fortalece para no pecar. El versículo 25, vamos a leer el 25 y 44 y 45. Yo leo el 25. El guardar los mandamientos nos vivifica, o sea, nos da fuerza, nos rejuvenece, nos fortalece. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. 44 y 45, te hace libre. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Guardaré tus mandamientos, tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Andamos en libertad cuando guardamos los mandamientos. Por eso luego vemos mucha presión en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, en las iglesias cristianas. Por eso luego hay mucha pobreza, luego por eso hay mucha enfermedad, porque no guardamos los mandamientos. Hay mucha, luego falta de economía, luego hay mucho temor. Vamos a ver que también no debemos de tener temor. Por eso yo no tengo temor, está al lado de la pandemia y todo eso. No es arrogancia, sino que dice la Biblia que los que amamos a Dios y buscamos a Dios, guardamos sus mandamientos, confiamos en Él, no debemos de tener temor. Eso de la pandemia, dijo Pablo también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si de todas maneras nos morimos, es para estar con Él. Debemos estar sin temor. Bueno, el versículo 75, el 50 y el 75. Yo leo el 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ese es el que nos da consuelo. La Torah, el buscar la Torah es consuelo. Cuando estamos angustiados vamos a la Torah, leemos la Biblia y nos consuela. 75 son justicia. Conozco, oh Yahweh, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Son justos. Todo lo que hacemos es justo. Para bien o para mal, siempre Dios es justo. Si hacemos bien, nos va a traer justicia y nos va a hacer bien. Si hacemos mal,
va a traer justicia y nos va a tocar las consecuencias de la ley. No importa que ya nosotros seamos creyentes en el Mesías o no. Ese es un error, que nosotros no vamos a tener consecuencias. Si nosotros cumplimos la Torá, nos vienen bendiciones. Si no cumplimos la Torá, vienen las consecuencias de la ley. Lo que leímos, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí estamos bajo la ley cuando nosotros pecamos, las consecuencias de la ley. Versículo 86 y 91 son verdad y todo existe por la palabra. El 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Son verdad. Todo lo que es de la Torá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es verdad. 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todo. Génesis, de Génesis 1:1 dijo: y en el primer día Dios creó y fue hecho. O sea, por su palabra tiene poder. Lo que Dios dijo, eso estableció y eso se cumplió, eso se hace. Versículo 98 al 100 y el 104. 98 dice, 198, perdón. No, perdón, 98. Me estaba brincando 100 versículos. Dice 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tus misbot, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus estatutos son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Nos dan sabiduría. 104 nos dan inteligencia. Es diferente sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice 104? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sabiduría y inteligencia son diferentes. Inteligencia es lo que yo tengo aquí, lo que mi cerebro alcanza a comprender, lo que entiende, lo que aprende. Y sabiduría es lo que llevo a la práctica con mi inteligencia. Es diferente la sabiduría a la inteligencia. Entonces, si quieren ser más inteligentes, más sabios, lean la Torá. Toda la Biblia, léanla, no nada más el Nuevo Testamento. 105 y 115. El 105 dice: es luz en el camino. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, cuando yo leo la palabra, nos da luz. ¿Por qué? Porque cuando guardamos los mandamientos se nos abre el espacio para poder llegar al camino, la meta, que es seguir al Mesías, al Mashiach, y seguimos. Por eso la Torah, cuando nosotros la cumplimos, es luz. Podemos ver, podemos caminar, nos va dando la senda para poder caminar. Si nosotros no guardamos los mandamientos, se nos va cerrando el camino y no podemos llegar. 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Elohim. Ajá. Entonces, dice: apartados de mí, malignos. Tenemos autoridad. Nosotros con autoridad podemos decir: apártense a los malignos. Por eso les decía hace rato, muchas veces no tenemos autoridad, muchas veces no tenemos poder en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no guardamos los mandamientos. Creemos que nada más con medio cumplir o con ir a la congregación los domingos o incluso yendo todos los días, pero si no oramos, no leemos la Biblia, no estudiamos, no alabamos a Dios, no le servimos, no guardamos sus mandamientos, pues obviamente que ese poder no va a haber. Pero si nosotros hacemos todo eso, nosotros tenemos poder, hermanos, en el nombre de Yahshua. Tenemos autoridad. 133 y 144. El 133 nos guía y quita iniquidad. 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad. Iniquidad es los que no guardan los mandamientos. Iniquidad, algo que no estoy guardando dentro de la palabra de Dios. 143 te hace que te deleites en la palabra.
Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia. Debemos de deleitarnos en los mandamientos, de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Hay que entender sus testimonios y también hay que amar su palabra. 152 y 163. 152 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido, que para siempre los has establecido. El 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Tus mandamientos amo. Eso es lo que debemos de amar, es lo que debemos de hacer, amar la palabra. Versículo 165 nos da shalom, nos da paz, y Salmo 173 nos protege. El 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 173 nos protege. Está tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Amén. Nos protege, hermanos. No tanto que nos proteja así, porque yo diga, voy a leer algo del Antiguo Testamento y nos protege. Claro que no, pero el obedecer los mandamientos, cuando nosotros obedecemos los mandamientos, nosotros nos estamos santificando, nos estamos apartando. La palabra santificación es de la palabra hebrea kadosh, que significa estar apartado. No es eso, esa connotación de santos como lo vimos en la iglesia tradicional, que decía que, o tenemos la idea de una imagen, un santo. No. Eso no es. La palabra kadosh es la palabra apartar, apartarse, ser santos. Por eso dice ser santos como yo soy santo. O sea, apártense para servir a Dios. Al apartar nosotros para Dios, nosotros empezamos a guardar los mandamientos. Al guardar los mandamientos empezamos a tener todas estas promesas. Empezamos a caminar en todo lo que es nuestro Dios. Su camino, tener luz, tener paz. Empezamos a amarla. El versículo 152, un poquito más atrás, y el 89. 152 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Son para siempre, hermanos. No es que ya vino Yahshua y ya se quitaron, no. Son para siempre. El 89, ¿qué dice? Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Dios estableció los mandamientos para siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo, Yahshua lo repitió, lo recalcó, ahí en el 5, 17, 18, 19 y 20 de Mateo. No he venido a abrogar, no he venido a quitar, sino vine a cumplir. Y ni una sola palabra, ni una tilde, ni una yud, una letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni la tilde, ¿se acuerdan del sobresaliente de la letra hebrea? Dice, nada de eso se va a quitar de la Torah, que todo acontezca. Todo lo que dice ahí se va a cumplir, tanto de Moisés como de los profetas. Y lo recarga Moisés y los profetas. Todo se va a cumplir y todo se tiene que hacer. Dios lo estableció porque Dios no va a decir, ay, ahora sí y ahora ya no. Lo único que se quitó de la Torah fueron los sacrificios. Por eso empecé con eso el estudio, para que entendiéramos esa parte. Lo único que se quitó de los sacrificios, perdón, de la ley, son los sacrificios. Porque hubo un sacrificio mucho mejor para siempre, por todos nosotros. El sacrificio de Yahshua HaMashiach, una vez y para siempre. Y aún así, habla la Biblia de que va a haber sacrificios más adelante, aunque usted no lo quiera creer. Pero eso ya no lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a quedar en este estudio para entender que nosotros debemos de guardar
los mandamientos. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra. Les invito que lean en su casa, anoten Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Lean todo el capítulo. Él le habla de las bendiciones por guardar las ordenanzas del Eterno y por no cumplir, las maldiciones por no cumplir. No lo vamos a leer, está un poquito largo, pero ahí usted va a decidir qué es lo que quiere, las bendiciones o las maldiciones. Voy a ministrar un canto y quiero que disponga su corazón y le diga a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero guardar tus mandamientos, yo quiero obedecerte a ti, no quiero obedecer a los hombres, porque el obedecer a los hombres no me trae nada bueno. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no estamos para confiar en los hombres, estamos para confiar en Yahweh. Y todo lo que está en la palabra es lo que debemos de hacer. Todo lo que está en la palabra. Lo único que ya no se va a hacer es lo de los sacrificios y algunos mandamientos que dijimos que ya no. Dijimos que eran 613 mandamientos, y muchos mandamientos son específicos para los hombres, para las mujeres, para los sacerdotes. Mandamientos de cómo hacer el tabernáculo que vimos al inicio, que vimos indicaciones de qué materiales tenían que ser, todo. Hicieron el lavacro, hacían el propiciatorio, el altar, todo eso. Dios le dio a Moisés especificación de medidas, de pesos, de materiales que tenían que ser hechos. No es verdad que debemos de guardar 613 mandamientos. No se espante, no son tantos mandamientos. Y puede buscar en internet, busque los 613 mandamientos. Y de ahí usted se va a dar cuenta cuáles son los que usted va a cumplir y cuáles son los que no va a cumplir. Todo lo que tiene que ver, lo relacionado con lo civil, con lo que tiene que ver con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Escuche este canto. Escuche este canto. Cierre sus ojos y permita que Dios toque su vida. Que Dios toque su vida. Escuchándote hablar.
hablar. Queremos escucharte hablar, Señor. Háblanos, Señor, a través de que buscamos tu rostro, de que buscamos tu presencia, de que buscamos, Señor, ser llenos de ti, Padre, de tu presencia, Padre, de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu Ruach HaKodesh. Háblanos, Señor, Padre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos a través, Señor, de que ministramos delante de ti, de que buscamos tu rostro, de que guardamos tus mandamientos, Señor, porque hemos confiado en Yahshua HaMashiach, porque hemos tenido, Señor, el bien, Señor, el creer en su sacrificio perfecto, de que somos justificados por la fe, porque somos justificados por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Padre. Ahora, Señor, tú nos llamas, Padre, Señor, a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a guardar tus mandamientos por amor a ti, Señor, por amor a ti. Gracias, bendito Señor. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, queremos escucharte hablar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos la honra, Padre, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra, porque nos permites, Señor, aprender cada día más de ti. Te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor, y como te amamos, Señor, queremos guardar tus mandamientos. Gracias. Bueno, espero que les haya ministrado el Eterno con este canto. Escúchenlo y bendigan en nombre de nuestro Eterno. Vamos a dar gracias por este momento tan especial y les sigo invitando a que busquen a Dios. Es un momento en el cual estamos en el último tiempo. Tal vez hablemos un tema más adelante de cómo ya estamos en el último tiempo. Yahshua dijo que iba a venir, ya estaba prometido que iba a venir nuevamente, y Yahshua va a venir, hermanos. Estamos en el último tiempo. La Biblia le llama el tiempo de dolores. Entonces debemos de prepararnos, no debemos de tener temor. Nosotros debemos de santificarnos, buscar a Dios, alabarle, servirle, y no importa lo que pase, nosotros debemos de seguirle a Él. Vamos a darle gracias y espero que día a día usted se convenza de servir al único Dios vivo, al que reina para siempre. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso y nos permitiste una vez más estar delante de tu presencia, Padre. Agradecidos estamos, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Danos la fuerza, la fortaleza, la valentía, Señor, para poder guardar tus mandamientos y seguirte día a día. Gracias, bendito Dios. Bendice a cada uno de los que están viendo este video. Bendice sus vidas, toca sus mentes, sus corazones, y que te amemos día a día y te bendigamos día a día. Bendito Señor, gracias por todo. Gracias le doy a todos ustedes. Qué bueno que vieron este video. Sigan buscando a Dios. Dios les bendice. Shalom a todos. Y sigan buscando del Eterno. Shalom, shalom a cada uno de ustedes. Bendiciones.